Bien, Se está grabando la llamada. vamos a continuar con Pirkei Avot, que son, ¿cómo decir? Pirkei Avot es la ética de nuestros padres. Y estábamos hablando sobre enojo la última vez. En Sha'arei Teshuvah estábamos hablando sobre enojo también. En Pirkei Avot estamos continuando con ese mismo tema. Los Avot son los ancestros, los antiguos, los antepasados. Y nos enseñan que todo el que se enoja, todo el que se enoja, si es un sabio, su sabiduría se pierde porque se enojó. ¿Cuál es el problema con enojarse? Puedes, dame una postulación tuya. ¿Cuál es el problema con el enojo? De actuar impulsivamente, sin pensar. Sí. Te hace, si discutís con alguien, te hace decir cosas que no querés decir. También. Probablemente. También. Y lo principal es que te hace sentir que tú eres mejor que la otra persona. Es orgullo. El orgullo es idolatría. Todo lo que se enoja, si es un sabio, y claro, como tú dijiste, terminas diciendo cosas y no puedes retirar esas palabras. Todo el que se enoja, si es un sabio, su sabiduría se pierde. Si es un profeta, su profecía desaparece, siendo que la vida de los irascibles no es vida. Wow. Esto viene del Tratado de Pesajim, Talmud Pesajim, 113b. Por lo tanto, encomendaron que nos alejemos de la ira hasta que nos importasen incluso los actos ofensivos, y en ese caso esa es la conducta óptima. Recuerdo cuando era joven y trabajando mi carácter, porque no sé por qué me sentí que debería trabajar mi carácter y mejorarla, pero vi por mi conducta era lo mismo que la conducta de las personas que me rodeaban. Pensaba que esa es la manera correcta de portarse, pero a mí no me quedó bien. A mi ser me decía no. Así que ni sabiendo un párrafo de la Torah, ni sabiendo nada de la Torah, me sentí que no. Cuando me porto como los otros, me deja sintiéndome vacío, sin seguranza, sin sentirme bien, como he hecho algo. Y llevo años para quitarme de todas esas maldades antes de conocer la Torah. El comportamiento de los justos se define del siguiente modo: son ofendidos y no ofenden. Escuchan a los que los agravian y no reaccionan. Actúan por amor y están alegres, incluso con sus sufrimientos, y sobre ellos la Torah declaró: aquellos que te aman son como el sol de sus cenit. Esto es Shoftim o Jueces 5:31. Entonces, el sionismo dice: el judío tiene que ser fuerte. Tiene que ser fuerte, no tiene que ser, parecer como un tzadik, parecer alguien sin defensa, fácil de aprovecharse. Tienes que ser fuerte como Superman. Entonces, todos los superhéroes que hemos visto en las películas fueron creados por judíos, y esos judíos son sionistas, y judíos no religiosos, que querían crear una imagen de un judío que es súper. La talit no es para rezar, para mostrar tus superpoderes. Así que su deseo de ser fuerte creó un rango completo de superhéroes en Hollywood. Es recomendable que la persona busque el silencio
y no hable. Según Hazal, es mejor cuando te insultan, te callas. No porque eres débil, porque tu poder es mayor que el poder del que te insulta. Porque si tú hablas, él va a morir. Él va a pasar un juicio terrible. Así que actuamos por principio, reactuamos desde el punto de vista de principio y nunca por ira. Es recomendable que la persona busque el silencio y no hable, y no ser de temas referentes a la sabiduría o de asuntos que atienen a las necesidades vitales. Se cuenta sobre Rav, discípulo de Rabbi Yehuda Anasi, que jamás en toda su vida habló sobre temas banales, siendo que esto es la costumbre de la mayoría de las personas, incluso sobre las necesidades físicas. Es conveniente no conversar demasiado sobre esto. Encomendaron los sabios y dijeron, todo aquel que habla más de lo necesario suele caer en pecados. Pirkei Avot 1:17. Además, no he encontrado nada mejor para el cuerpo que el silencio, dice Pirkei Avot 1:17. ¿Por qué hablar demasiado trae pecado o te causa cometer pecado? Porque cuando uno habla, expresa lo que está sintiendo y pensando y crea una realidad. Ah, no tengo zapatos. Ah, es invierno, no tengo campera. Creas esa realidad de no tener y no poder tener tanto que te entristezcas. Y en tu tristeza vas cometiendo errores. Del mismo modo, tanto en los temas referentes a la Torah como en los relativos a la sabiduría, es apropiado tratar de ser breve sin afectar el contenido. Y así lo ordenaron los sabios declarando, el maestro debe educar a su discípulo siempre a través de un método breve, tratando paz. Pesajim 30b. En cambio, si la conversación se vuelve abundante, el contenido pobre simplemente es bobería, sobre lo cual se declaró, un sueño suele presentarse abarcando todo el tema. En cambio, la voz del tonto abunda en palabras. El silencio se considera un resguardo de la sabiduría. Por lo tanto, la persona no debe apresurarse a responder ni hablar. Ni hablar en demasía. El maestro debe educar a sus discípulos con tranquilidad, afabilidad, sin gritos ni extensos discursos. Esto es lo que dijo Shlomo. Las palabras afables de los sabios son escuchadas. Esto he visto en algunos yeshivot, cuyo shiurim he visto. Sí. El rabino no tiene ni concepto de respeto para con él mismo y para con sus estudiantes. Es decir, es rudo, es como no tenía mamá. La madre está para suavizar algunas cosas, pulir tu carácter, educarte a ser un ser humano y no un animal. Pero he escuchado rabinos que cuando hablan, no han tenido suficiente tiempo con sus madres. La madre sirve para eso. Entonces, cuando habla después con sus discípulos, es como está hablando con un rebaño de ovejas o cabras. Y sus palabras no son, entre comillas, paladables. El ser humano no debe comportarse con lisonjería ni hipocresía, sino que su pensamiento debe reflejarse en su lenguaje, siendo que lo que piensa es lo que declara. Está absolutamente prohibido engañar al prójimo, incluso si éste se trata de un gentil. ¡Wow! ¿A qué nos referimos? No se puede vender al gentil carne de carroña, diciendo que se trata de un animal sacrificado por el matafire. Ni tampoco vender cuero de carroña, que cuero de animal sacrificado por cuero de animal sacrificado por un matafire.
Tampoco es ético que invite a un amigo a comer en su casa sabiendo que éste no suele comer lo mismo que él. Además, es apropiado ofrecer de forma insistente algún aperitivo si sabe que no será aceptado. Es ruin, además, abrir barriles de vino que necesitaba abrir para vender, diciendo que él al invitado que los abrió en su honor, etcétera. La prohibición abarca inclusive una sola palabra de lisonja y hipocresía. Y por el contrario, el lenguaje debe ser verídico, las intenciones correctas y el pensamiento puro de todo. Hay judíos que enseñan que sí, tienes que ser bueno para con el judío, pero aprovechar del no judío. Tampoco es correcto. Sí. El hombre no debe comportarse con frivolidad. Ok, antes de seguir, hay un pensamiento de que debe ser judío. No importa lo que signifique ser judío. Hay que interrogar esa identidad. El ejemplo de eso era Abraham. Sí. Que él era de recibir mucha gente, la atendía, de hecho, le servía mientras estaban ahí Exacto. en su casa los viajeros, los extranjeros. Exacto. De hecho, por ser así, recibió el ángel de Hashem y tuve el placer de... Exacto. Más que todo, por decir judío, hay un comportamiento judío que se espera que tú vas a adoptar cuando hagas una conversión o cuando entras en una comunidad. Siempre hay que tenerlo bien clarito en la mente que el llamamiento es ser Israel. Exactamente. No ser judío. Porque ser judío no es una identidad que venía de la Biblia, es la identidad que nos pusieron los otros, que pusieron a los restantes de la casa los remanentes de la casa de Yehuda y algunos israelíes que se habían unidos con la casa de Yehuda. Pero el llamamiento a nivel espiritual es ser Israel. ¿Qué significa ser Israel? Hijo, ¿no? El hombre de Hashem. Ser el hombre de Hashem es andar según las enseñanzas del rey David. El primer salmo nos dice que Ashrei Aish Asher lo halach ba'atzrat reshaim. ¿Y qué dice? Ba'atzrat reshaim. Uno que no se sienta junto a los que cometen pecados y los que inventan pecados. Eso quiere decir en hebreo. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en elegir el Beit Din, en que uno haga su conversión, saber su cultura, saber su enfoque a la Torah, saber qué clase de personas son. Porque aún entre la casa de Israel hay que tener cuidado. Salmo 1 existe porque fue necesario escribir tal cosa ya en el día del rey David, que entre nosotros hay Reshaim. Y los Reshaim quieren tratar al no judío de cierta manera y pensar que es justo solamente tratar al judío bueno y los otros no son dignos. No, Señor. El judío, para ser judío, es como trata a todos seres humanos. Ser circuncidado de corazón también quiere saber cómo tú tratas a los que no son de tu tribu. El hombre
A veces los sionistas nos presentan con una idea de superioridad, la raza superior, que para mí es impensable porque la idea de una raza superior es lo que trajo el Holocausto. Cómo adoptar el mismo actitud y intentar hacer la Torah parecer como una ideología de ¿cómo sería? De superioridad, ¿sí? Una superioridad tal que otros son mejores que otros, no. El hombre no, entonces con eso quiero decir que es una cosa ser judío, es una cosa ser sionista. Y en ser judío tienes que ser Israel y no hacer lo común porque piensas que lo que hacen que es común es correcto. Hay que tener la conciencia de la Torah siempre. El hombre no debe comportarse con frivolidad ni desenfreno, ni debe caer en la tristeza ni en la melancolía, sino que debe ser alegre. Es un deber ser alegre. Así lo declararon los sabios. El desenfreno y la frivolidad traen consigo que la persona tienda a la prostitución. Wow. Es interesante, se prostituta de sí mismo o que busca servicios de prostitutas, no sabemos. ¿O qué clase de prostitución se trata? Según entiendo, una persona que siempre es melancólica, Sí. no entiende que tiene valor, se entrega a cualquier cosa. Por lo tanto, encomendaron que la persona no sea desenfrenada ni tampoco caiga en la tristeza y la melancolía, sino que debe recibir a todo hombre con un semblante afable. Del mismo modo, recomendaron no comportarse con codicia, preocupado por obtener dinero, que tampoco es prudente llegar a la negligencia y al abandono del trabajo. ¿Has visto? Sí. Del mismo modo, recomendaron no comportarse con codicia, preocupado por obtener dinero. Chequeando. Sí, que tampoco es prudente llegar a la negligencia y al abandono del trabajo. Quiere decir no llegar, creo, a la negligencia. Prudente a no llegar. ¿Cómo ser prudente a llegar? Quiere decir a no llegar. ¿A qué cosa? A la negligencia y abandono total del trabajo. Que uno no debe renunciar, sino que si Hashem te saca de ahí, te saca. Si te saca, te saca. Exacto. Pero no uno abandonar, sino que si Hashem te saca, te saca a él. Exacto. Y si él te pone a él. Exacto. Es eso. Y no decir, bueno, no sirve trabajar. No. Sí, porque si no estamos cuestionando el regalo del trabajo que te dio Hashem. Sí, otro tic. Tic. Sino que debemos practicar generosidad, otro tic. Reducir la vida de negocios y ocuparnos con el estudio de la Torah. Tic. Y con aquello poco que tenga deber sentir alegre. Entonces, ¿dónde estamos? Esta semana. Esta semana, exacto. Entonces, reflejando en nuestro vivir hasta ahora, ¿dónde estamos? Según nuestros ancestros, estamos en un buen camino. Sí. Estamos yendo bien. Exactamente. Por eso también lo que te decía ayer, tanto ataque espiritual. Sí. Y pasa que estamos moviendo así. Exactamente. En el cielo. Exacto. Entonces, exacto. Mientras más agitamos arriba, más se mueve abajo. Exacto. Así que... Exacto. Causa y efecto. Causa y efecto. Tampoco es recomendable que una persona tampoco es recomendable ser una persona irritable o envidiosa, voluptuosa, ni correr en pos del honor, pues
tal como enseñaron a los sabios la envidia. El placer y el honor sacan la persona del mundo. Ahí yo lo veo reflejado en Moshe Rabbeinu, Sí. con todo lo que no hay que hacer. ¿Por qué nos vamos a la universidad? ¿Por qué vamos a la universidad? Sí. Pensando en el futuro económico. Te estoy en la universidad pensando en el futuro económico de uno. Así que dedicamos todo el Mucho tiempo tiempo. hábil del día, Un tercio de vida, un tercio de vida aproximadamente en estudio. en estudio. Imagínate ese tercio de vida solo con estudio de Torah. Otro tercio, otro, ¡Pum! sí, Allá arriba. exacto. Moshe Rabbeinu. Un tercio estudiando, un tercio trabajando, o un poco más de un tercio y muy poco tiempo durmiendo. Ajá. Así que entre dormir e ir a la universidad estamos perdiendo el porqué de vivir. Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es el mejor enfoque para judíos? Que un judío aprenda un negocio, que desarrolle su talento, para que sus talentos sean su ganancia luego, o habiliten su ganancia luego. Ajá. Si tenemos que ir a la universidad, que sea una tecnicatura para aprender algo y luego emprender, y que no sea un estudio que consume todas las horas de la Torah. No es decir, no Y que vayas a... aparte que no sea solo para alimentar la mente, que sea algo Exactamente, productivo algo para productivo la vida. para la vida. Tampoco es recomendable ser una persona irritable, porque la irritabilidad tiene que ver con ira y tiene que ver con rebeldía. Es idolatría. Ahora rima. La irritabilidad es idolatría. No, no soy Acá rapero. tengo una ropera casi. Sí, sí, sí. La frase. Soy muy mal rapero. La regla fundamental es las conductas intermedias son el ejemplo a seguir en cada cualidad, teniendo como objetivo que todas las conductas se encauquen en el equilibrio y así declararon Shlomo, así declaró Shlomo, sopesa los pasos de tus pies y todas tus conductas prepara. Wow. El hombre por naturaleza se ve influido en sus opiniones y sus acciones por sus amigos conocidos. Se comporta según sus costumbres de la sociedad en que vive. Por lo tanto, la persona debe preocupar relacionarse con personas justas y frecuentar a los sabios con constancia para aprender de ellos y de sus conductas. Por lo mismo, debe alejarse de los impíos y que transitan en la oscuridad, para que no los imite. Así declaró Shlomo. Muchas veces cuando enseño aquí me hago referencia a mi propia vida, de cómo fue echado o siendo echado de mi casa por mucho tiempo. Y finalmente lo consiguieron. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas razones, pero el odio que tienen para conmigo algunos de la familia, imagino la mayoría, es que no imité nada de sus caminos. No hablo como ellos, no pienso como ellos, no hago la misma cosa. Por eso dicen, sos diferente. Ahí yo veo la grandeza de Hashem, porque Sí. hay un dicho, no sé si seguro lo escuchaste, que Ujú. dice en español, Ujú. es muy sencillo, que dice, cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Exacto. Entonces yo veo ahí a las fuerzas del mal, más Sí. que jodiéndote, perdón la palabra, Sí. te están impulsando a Hacia lo bueno. Claro. Exacto. Exacto. Ahí digo, wow, lo grande que haya. Exacto. Esto Ahí se ve entendí. la grandeza de allá. Sí, esto entendí desde el primer día que, ok, por no adoptar sus caminos, volví a ser un enemigo. Pero Baruch Hashem, porque no quiero ser como nadie en este mundo. Nunca he tenido un modelo o alguien que modelar mi vida conforme su estatus o sus maneras. Yo si tuviera que decir un modelo humano, sería Moshe Rabbeinu.
El modelo Totalmente. humano que yo elegiría de ejemplo a Sí. seguir sería él, Para que es lo mí, más parecido a Hashem, exacto, físicamente. exacto. Para mí, entre Abraham y Rey David. Abraham también. Rey Es David. que en realidad tienen todos un poquito, por ejemplo, yo de David sacaría la alegría, de Abraham la solidaridad, lo servidor, Sí. de Shlomo la sabiduría, Uh, de Moshe la humildad sí. y el liderazgo. Es como que tenés que sacar un poquito de todos los patriarcas, Exacto. Están como para para eso. llegar a... Exacto, exacto. Así que no sé quién escribió y dijo que los que hagan, pues era David, que los que hagan la voluntad, los que hacen la voluntad de Hashem son mi familia. Y eso encuentro a ser muy, muy cierto. Aquel que frecuenta a los sabios ha de ser sabio, mas el que apacienta juntos con ignorantes se perjudica. Se han declarado además, feliz aquel que no anduvo tras el consejo de los impíos. Por lo tanto, si habita en un lugar donde las costumbres son nefastas y nadie se comporta de forma correcta, debe trasladarse a un lugar donde sus hábitos sean justos y tengan comportamiento adecuado. Cuando miro a mi vida, las personas con quien he compartido, he pasado muy poco tiempo con con otra gente de mi demografía. Ujú. La única persona de mi demografía con quien pasé muchísimo tiempo fue mi familia. Mi familia, mayormente mi madre y mi hermana. Y también hubo amigos en la secundaria con quien me llevé bien. Pero mayormente pasé una gran cantidad de mi vida con otras demografías, otros grupos étnicos. Ok. Por- Sí, a mí me Ujú. pasó algo más o menos parecido, que estaba con otros. Sí. ¿Qué encontraste en esa experiencia de... Y diferencias de cultura, de Sí, costumbres. eh, por ejemplo, horarios de la comida, sí, horarios de cenar. Yo, sí, gracias a otra cultura que no es de Argentina, sí. tomé el hábito de cenar a las 6 de la tarde, Ujú, 8 como tarde, ujú, que lo tomé como algo bueno para la salud. sí. Y así, bueno, he ido rescatando de diferentes países. eh, Eso es lo interesante, de ver otras culturas y, Te enriquece en ajá, cambio a la tuya. ajá, Sí, iba sacando lo que me parecía sano sí. y lo iba tratando de Muy adoptar. judío eso. Cuando miramos a la cultura judía es de todo un poco. Lo bueno de todas las otras sociedades. Sí. Hasta la comida y la ropa. Claro, la comida, la ropa. Sí, Hasta ahora, bueno, este viene ganando, sí, el del mate. sí, Es como el que más de Argentina tengo, el sí, mate. sí, sí. De hecho, tienes una mente muy abierta. Hay personas en cada cultura que son intolerantes. Ajá, sí, no, yo no tengo problema de Sí, conocer culturas nuevas, claro. o qué sé yo. Sí, sí, Me sí. gusta, me gusta aprender cosas Exacto. y aproveché los viajes para eso, Sí. para aprender de las diferentes culturas. Siempre cuando enseñamos a la Torah, cuando la aprendemos, las personas se preocupan que, ahora dejas a tu cultura para otra, Claro, sí. o ¿qué te pasa? Y aquí eh, los ancestros nos dicen que si las personas no te sirven a ser mejor, hay que trasladarse. De hecho, creo que puedo hacer una alegoría con la Torah porque al, al, al conocer tantas culturas, eso me enriquece, por ejemplo, el vocabulario, aprendo más Sí, palabras, y bueno, un montón de cosas. sí, Y alegóricamente la Torah, si vos consumís Torah, sí, pasa lo mismo, pero a nivel, a nivel todo, exacto. a nivel vida. Y por qué nuestros ancestros creían que esto es lo cierto? Es porque Hashem llamó a Israel antiguo como Goim. Nuestros
ancestros antes de los ojos de Hashem eran Goim. ¿Qué quería decir Goim? ¿Por qué los llamó Goim? Nación. ¿Nación era? Naciones. Se refería a las 12 tribus como naciones, porque de toda la ¿Se podría humanidad, decir que era la primera profecía o por ahí anda? sí, El tema de Hashem llamándonos hoy al antiguo Israel. sí, Puede ser una de las primeras profecías para el pueblo, también, directamente de Hashem, encima. también. Pero mayormente por la manera que se formó Israel. Ujú. De toda demografía del mundo Claro. se fue construyendo un Israel. Así que cuando dicen que hay que trasladarse, si yo amo a mi cultura más que la Torah, soy idólatra. Claro, Y no estoy refiriéndome a culturas de otras, estoy hablando de mi propia cultura. Si amo a mi cultura y no... que no tiene, según esta opinión mía, Sí, sí, a mí me encantaría, por ejemplo, vivir en Israel sí. y cumplir con toda la cultura y la Torá. Sí. Pero no le vería nada malo tomar mate, por ejemplo, si No, no no, me, no, no, no me no, no. interfiere en mi... Sí, porque no se trata de aniquilar tu individualidad. Exacto. Sí. Es dejar lo sano de tu ser y sacar lo Exacto. sano. Sacar lo sano y dejar lo Ajá, tóxico o la exactamente. idolatría que lleva. Exactamente. Exactamente. Así que, Así así que no hay que tampoco hacerse anti de su lugar de nacimiento. tampoco. Hay que amarlo igual, porque el lugar donde Sí, Hashem te puso para exacto, nacer. exacto, Así que, exacto. Sí. Así todos los países que conoce y que escucha sobre ellos son lugares de conducta no terminé mi pensamiento. Así que, antes de seguir leyendo. Así que, la razón para la cual pasé mucho tiempo con otra demografía, porque vi por dentro de mi demografía hubo mucha corrupción, mucho abuso, y el lenguaje no era puro. Y son cosas que me perturbaban. Así que para protegerse contra desarrollar las mismas normas, fui diluyendo a propósito mi existir con otras culturas y de ellas aprendiendo lo bueno. Eso me sirvió. Hay palabras en mi lengua materna que yo no aguanto escuchar porque son muy groseras. Y la gente con quien debería haber pasado mi vida hablan así. Y eso no me ayudaría para obtener o recibir la Torah. Así que a veces hay que hacer decisiones muy duras, pero necesarias. Así, si todos los países que conoce y que escucha sobre ellos son lugares de conductas reprobables, como hoy en día, o que puede dirigirse a un lugar donde sus habitantes se comportan apropiadamente, ¿qué está pensando? Y que existe peligro de ejércitos enemigos, o sea, por alguna enfermedad que aqueja, es recomendable que habite solo y solitario. Como se ha declarado sobre esto, ha de sentarse solo y guardar silencio. ¿Qué está pensando? no, me hace acordar a lo que estábamos hablando. Exacto. Y si resulta que en algún lugar donde vive son tan réprobos que que uno no lo dejan habitar tal lugar, sino con la condición de mezclarse con ellos y conducirse según sus conductas nefastas. Es preferible que salga hacia las cavernas, los yermos y los desiertos, más que no se comporte como impío, y así se ha declarado. ¿Quién me ha de dar un hospedaje en el desierto? Yirmiyahu 9. Por eso que cuando llegaron los romanos, los esenes, que eran sacerdotes, dejaron a Jerusalén para vivir en el desierto, porque no les gustaba la influencia griega ni romana. Es un precepto afirmativo unirse a los sabios de la Torá, sí, cuando sea posible. Hoy día, la comunidad judía ha vuelto tan clandestina por la amenaza que hay.
es casi imposible acercar a los sabios. Pero Hashem hizo posible que hubiese Torah en medio social. Exacto. Así que por escuchar su Torah, por aprender su Torah, te estás acercándose a los sabios. Como se ha dicho, a él has de unir, Devarim, Deuteronomio 10:20. Cabe, no obstante, preguntar, ¿acaso es posible unirse a la presencia divina? Solo que del siguiente modo explicaron los sabios este precepto. Trata de unirte a los sabios y sus discípulos. Tratado de Ketubot 111. Por lo tanto, la persona debe tratar de contraer matrimonio con la hija de un erudito de la Torah, además de buscar que su propia hija se case con un erudito de la Torah. Sin Torah no hay matrimonio. También incluye este concepto, comer y beber con los eruditos de la Torah, intentar hacer negocios cuyos réditos sean destinados para los eruditos de la Torah. Chequear. Y mantenerse unido a ellos en cualquier forma posible, tal como se declara para unirse a él. Dentro del mismo concepto, los sabios encomendaron, llénate de polvo de los pies de los sabios y bebe con ansias de sus palabras. Es decir, camine tan cerca, pase la mayoría de tu día con tu maestro y aprende de él. Por eso lo más recomendable es convivir con un maestro. Exacto. Es la manera más cercana de poder aprender. Exactamente. Es un precepto personal amar a cada uno de los miembros de la nación de Israel como si fuera él mismo. Y así se declara, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Paikra 19:18. Por lo tanto, debe tratar de alabar al prójimo y preocuparse por sus bienes como si fueran propios y como si se trata de tu propia honra. Todo aquel que se vangloria. Esto es muy interesante porque nosotros que estamos haciendo Teshuvah, cuando asumimos la posición pro Israel, hay judíos que dicen, pero ustedes no son judíos, no, dejan de decir nuestra gente, nuestro pueblo. Y eso es malo, porque dice que cuando elijas tu comunidad, hay que hacer qué cosa, que asumir que su honra es tu honra. Pero hoy día hay ese orgullo en Israel, en israelíes especialmente, no judíos, no digo judíos, digo israelíes, que dice que no puedes asumir ni proteger mi honra y hablar como nosotros porque hemos sufrido en el holocausto. Sufrimos más que los demás. No puedes decir que eres judío, no importa de dónde tú vengas, quién eran tus antepasados, si es Israel o no, no es judío por el hecho que no proviniste de Europa, de sufrimiento, de pogromes, de todo. ¿Y qué pasa con los israelitas y otros judíos que sufrieron guerras de asimilación forzada por todas partes del mundo? Sí. Que no son judíos suficientemente? Te dicen, bueno, tú no pareces judío ni israelita porque, sabes, es de África o de cualquier lugar. Y digo, bueno, pero ¿dónde se fueron 6 tribus de Israel? ¿A dónde se fueron? La respuesta, se fueron a África. Incluso Leví, una parte de Leví. Ahora, no estoy tratando de decir que África es más importante, no. Doy un ejemplo de cómo es la actitud o la actitud que dice, no has ganado el derecho de decir que eres judío. Eso es muy tribalista. Pero la Torá dice que todo aquel que abrace La Torá. la Torá, ayer nos va a tener ahí. Entonces, bueno, así que eso anula el pensamiento ese. La Exactamente. misma Torá anula ese pensamiento. Los rabinos dicen, si el pueblo de Israel no te acepta por cualquier razón,
tú tienes que cumplir con la Torah. Exacto. Ujú. Hazte la circuncisión, métete en una Y es mikve que eso no es para el ser humano, eso lo haces para Hashem. para Hashem. Entonces, Exacto. Métete en una mikve, serás judío por cumplir con la Torah en los ojos de Hashem, aunque no te acepte la comunidad por su propia política. Chazal, nuestros antiguos nos están diciendo que hay que proteger del honor de tu prójimo como fuera tu propio honor. ujú. Así que asume la identidad, pero no por asumirla, sino para cumplir con los deberes de la Torah, o por cumplir los deberes, no solamente para decir, ahora soy miembro de la tribu. No. Todo aquel que se vangloria con la vergüenza del prójimo no se ingresará en el mundo por venir. Recientemente me han dicho, no te ves judío. ¿Cómo decir que no soy judío por no ser religioso? Pero tu demografía no es judía, me decía. Aquí dice Hazal, todo aquel que se vangloria con la vergüenza del prójimo no ingresará al mundo por venir. El mayor prosélito que vino e ingresó bajo la protección de la presencia divina incluye dos preceptos afirmativos. En primer lugar, porque el prosélito está incluido dentro del concepto de prójimo. ¿Has visto? Y en segundo lugar, por el precepto específico de amar al prosélito, que es el ger, y así la Torah declara, han de amar al prosélito, de Barim 10:19. Encomendando el amor por el converso, así mandó el amor al Eterno, tal como declara, amarás al Eterno tu Dios. Wow. Así también estudiamos que el Eterno mismo ama a los conversos, como se declara, Él ama los prosélitos. Así que si un judío piensa que tú estás para robarle su identidad porque él sufrió en el holocausto, se ha perdido la visión, ese judío. Se ha perdido se ha desconectado de la realidad. Porque ahora él ve una identidad y no ve la esencia de quién es, porque se ha desconectado de su Dios. Quizás por la angustia de haber pasado cosas malas, pero ¿quién dice que el dolor de uno es mayor que el dolor del resto? Todos pasamos por dolor. Los israelitas en África, en las guerras de la asimilación, no fueron aceptados, fueron vendidos como esclavos y terminaron en las Américas. Los que escaparon, los musulmanes, como de parte de mi madre, se fueron de Temaní, de Yemen, hasta Sudáfrica. Y cuando llegaron a Sudáfrica, todavía tuvieron que aguantar el robo, porque las tribus les robaron sus rebaños, su vestidura. Los de Sudáfrica, de mi pueblo, se identifican con la misma identidad, están vestidos en ropa israelita que no es suya, es nuestra. Ellos pues, ponían cuerros. Nosotros llegamos con ¿cómo se dice? Textiles. Telas. Con telas. Con telas. Y las telas tienen los diseños de Israel. Con esto, ¿qué quiero decir? Que tuvimos en el proceso de las guerras de asimilación, secuestraron nuestras mujeres sin haber pagado dote, ni haber hecho paces con nosotros. Robaron nuestro rebaño, robaron nuestra cultura y ropa. Mi pueblo de Sudáfrica no sabía elaborar bebidas alcohólicas. Del lado de mi madre, vinieron de Yemen, no encontraron la uva para Kiddush, los israelitas. ¿Qué hicieron?
usaron el grano para elaborar shekar. Shekar, sí, que es la bebida fuerte, cerveza. Elaboraron la cerveza usando grano y hacían kiddush con eso. Y porque se casaron con no judíos, esa costumbre de kiddush volvió a ser una costumbre para honrar los ancestros de los no israelitas que ellos adoraban. Ahora, cuando vas a África, donde yo, el rincón desde que yo vengo, elaboran la cerveza antes de tomarla, tiene conciencia de kiddush, pero la derraman un poquito en el suelo para honrar los muertos. Es una, ¿cómo decir? ¿Costumbre? No. Acá también se hace eso, igual. ¿Qué quiero decir con esto? Una mala interpretación de nuestra costumbre, porque las costumbres se mezclaron, israelita y no israelita. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el sufrimiento del pueblo de Israel no se encapsula solamente en el holocausto. Para los judíos sí, para los israelitas sus historias no han sido contados todavía. Una de las cosas que deseo hacer una vez que haga mi conversión es escribir las historias de los israelitas. Y van a decir, ¿puedes comprobar esto? ¿Puedes comprobar eso? ¿Quieres hacer una prueba de ADN? No me importa eso. Yo sé la tradición oral. Donde quiera que se fueron los israelitas, tuvieron que asimilarse. Tienen que pelear. Cuando mis antiguos se fueron a la guerra, llevaban una bandera que llevaba las palabras Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Pelearon contra los musulmanes, contra tribus africanos, desde el norte para el sur, y volvieron a ser reyes de ese pueblo porque eran superiores militarmente, tanto militarmente como intelectualmente. Así que hay una historia completa de israelitas no escrita y quiero escribir a esa historia una vez que complete mi retorno. Y tampoco hemos escuchado las historias de israelitas de Afganistán y de Pakistán. En Pakistán hay Bnei Yosef. Y Bnei Yosef, los hijos de Yosef, se conocen como Afridi, por el apellido Afridi. Afridi quiere decir Efraín en Pakistán. Son musulmanes porque fueron convertidos a fuerza al Islam, pero hasta hoy día encienden velas Shabbat, Erev Shabbat, no mezclan leche con carne y practican Brit Milá y otras costumbres que ellos dicen no sabemos por qué estamos practicando esto, pero así ha sido por 2 milenios que abarca el tiempo completo del exilio. Entonces, todo aquel que odia en su corazón a otra persona de Israel transgrede un precepto negativo. Como se declara, no odiarás a tu hermano en tu corazón. No obstante, no se castiga esta transgresión con flagelación, puesto que no se expresa con ninguna conducta, ya que la Torah solo advirtió sobre el odio que se guarda en el corazón. Por lo tanto, el que golpea a su prójimo y lo humilla a pesar de que no está permitido actuar así, no transgrede la prohibición, no odiarás. Hay un grupo que ha tomado en vano la identidad que es hebreos israelitas o israelitas hebreos africanos.
que ahora es un movimiento contra los judíos en Norteamérica por parte de africanos, ex-esclavos. Pero ¿por qué tienen ese odio para judíos? Porque las empresas y las instituciones y los bancos que posibilitaron la esclavitud de israelitas en las Américas fueron financiados por judíos. Cuando miras la historia y todas las empresas que su propiedad eran los barcos que llevaban judíos e israelitas desde África para las Américas, y también financiando las granjas donde el israelita fue forzado a reproducir como un animal para tener esclavos más fuertes. Toda esa tragedia de esclavitud fue pagado por parte de empresas judías europeas. Por eso el judío y el israelita negro no tienen ni concepto de su judaísmo ni israelismo, sino el odio que siente para los judíos, sus hermanos traicionándole, es más grande ahora que su deseo para volver a la Torá. Así que esos israelitas configuran en todo el internet y van diciendo cosas antisemitas, brutalmente antisemitas, en las calles de Nueva York, van amenazando a los judíos y tratando de diluir su Torah con sus inventos teológicos. Es un ejemplo de qué hace el odio en una persona. Sí. El mismo odio que veamos en algunos sionistas que le hacen no sentir nada y olvidar que son seres humanos, pierdan su humanidad. Así que por todos lados hay qué cosa, hay odio. Y aquí nos está enseñando que si no amas a tu prójimo, perderás el rumbo. No tienes parte en el mundo venidero. Así que por la gracia de Hashem, hay algunos de esos israelitas que odian a judíos que se están despertando de su estupidez. Están cogiendo lucidez espiritual y están acercando Chabad y otras instituciones para tener una auténtica conversión o retorno al judaísmo. Por lo tanto, el que golpea a su prójimo y lo humilla a pesar de que no está permitido actuar así, no transgrede la prohibición de no odiarás. No sé si esto es correcto, la traducción. Por lo tanto, el que golpea a su prójimo y lo humilla a pesar de que no está permitido actuar así, no transgrede la prohibición de no odiarás. No sé. ¿Por qué lo golpea y lo humilla en cosas que no están permitidas tampoco? Así que le pongo una marca de cuestión. No sé si esto es correcto, porque estamos leyendo la traducción. Máximas de Rabí Israel Lipkin Salanter. Autenticidad. No hablar antes de estar seguro de que, de estar diciendo la verdad. No, los embusteros pueden parecer tener éxitos temporalmente, pero a la larga no se les confía. Al mentiroso no se le cree ni aun cuando dice la verdad. Recuerda, tu reputación depende de la veracidad de tus palabras. La verdad es una carga pesada. Por consiguiente, son pocos quienes la sostienen. La verdad no queda anulada porque los incrédulos la nieguen. Si la agregas a la verdad, la estás disminuyendo. Agilidad. Número 2. No malgastes tu tiempo. Procura estar ocupado siempre realizando algo útil y bueno. Tiempo es vida. No lo desprecies. No lo desperdicies. Sea atento a tus responsabilidades y obligaciones para no caer en la haraganería.
¿Qué es haraganería? Flojera, creo que es. Ok, fiaca. Pedo. En el hablar porteño, pedo. No hay descanso que valga, salvo que le siga al trabajo. ¿Verdad? El cerebro es el holgazán como una antorcha al cielo. Diligencia. Entrenarte a decidirte a seguir por un camino y una vez tomada la resolución, no vaciles, sino llévala a cabo sin demora. Si tienes dificultad en tomar una determinación, pide consejo, pero no permanezcas en un estado mental confuso. La ociosidad cansa más que el trabajo. Estima. Respeta a todo ser humano, aun si éste es diferente a ti. No comparte tus ideas o se te opone. Nunca olvides de que todo ser humano es caro por el solo hecho de haber sido creado a semejanza de Hashem. Selem Elohim. Es decir, tiene valor, ¿no? No persigas tu propia fama, pues la gente no respeta a los vanidosos. Recuerda la enseñanza de Ben Zomá. ¿Quién es el cérebro? ¿Quién honra a los demás? Mejor honrar a una persona sin dinero que al dinero sin persona. Un renombre inmerecido trae más vergüenza que honor. No hay persona más dependiente de otros que aquel que busca honores. La tranquilidad mental. Otra cosa, vengo de una familia muy educada, así que pensaban que yo quería ser educado para tener honores. No, quería ser educado para tener un buen trabajo, nada más. Pero ahora que encontré Torah, es mucho mejor que mis aspiraciones académicas, porque me habría gastado en la universidad porque quería un buen empleo. Ahora tengo un buen empleo, estudiar y enseñar Torah y estoy ganando algo. No digo que voy a enriquecerme con esto, pero sé que tampoco Hashem me va a dejar sin aumentar mi sueldo. Así que, ¿por qué ir a la universidad? No permitas que las cosas banales perturben la tranquilidad mental y paz espiritual. Debes disciplinarte a tener tu vista puesta a lo lejos, lo cual significa mirar adelante y pensar en las cosas que realmente trascienden en la vida. Cuando hagas eso, tu equilibrio mental no se perturbará por los problemas diarios de la vida. Wow. Así que hay que mirar adelante y no más allá, sino adelante. No precipites, pues te podrías encontrar con molestias inesperadas y pueden hacer perder tu tranquilidad mental. Importante, le agregó, decidir con quién compartir. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quién es tu novia? ¿Quién es tu novio? ¿Quién es tu amante? Amantes no tenemos en judaísmo, pero ¿quién es tu esposa? Porque si eliges a alguien que te quite la tranquilidad, no vale la pena. No vas a vivir tu judaísmo. Quien ama apresurado también odia rápido. Shevet Yehuda. No odies a una persona para mantener el amor de otra. Wow. Quien ama apresurado también odia rápido. No odies a una persona para mantener el amor de otra. Es decir, que tu carácter no sea variada o que no osciles. Tiene que ser constante como persona, predecible.
La suavidad, recuerda el consejo del rey Shlomo. Las palabras de los sabios se hablan con suavidad. Coelet 9:17. Dirígete con dulzura y sé noble con los demás, aun cuando tengas derecho a enojarte con alguien. No exageres. Mi amigo es aquel que me advierte mis errores a solas. Es fácil adquirir un enemigo, mas es difícil adquirir un amigo. Eso es verdad. Al procurar ganancias materiales, la felicidad depende del logro. En la búsqueda de Hashem, sin embargo, buscar y encontrar ocurren simultáneamente. Wow. La Torah requiere que nuestros hogares, vestimentas y calles estén limpias. Nuestra higiene personal y el aseo de nuestros cuerpos son imprescindibles. No provoquemos que los lugares públicos estén sucios. Cuando Hillel se despedía de sus alumnos, estos le preguntaron: ¿a dónde diriges? A cumplir una mitzvah. Les respondió. ¿Cuál mitzvah? Preguntaron. Respondió: a asearme en el baño. ¿Esta es una mitzvah? Sí. En los teatros y aceras hay un encargado que se dedica a limpiar y cepillar las estatuas de los reyes. ¿No debemos nosotros, que fuimos creados a semejanza de Hashem, tener el mismo cuidado por nuestros cuerpos? Claro que sí. Paciencia. Es imposible evitar algunos problemas. Debes empeñarte en manera tu paciencia, aun cuando te enfrentes un disgusto que no puedo eludir. Chequear. Ding, ding. Cuando pierdes la paciencia, tu fastidio parece peor que realmente es, y como resultado sufres aún más. Eso he pasado y superado. Ding, ding. Si tu inconveniente no puede ser solucionado inmediatamente, por ejemplo, una enfermedad, ¿por qué agregar preocupación e impaciencia y sufrir más? Con fe no hay preguntas. Sin fe no hay respuestas. Guarda todo en su lugar ordenadamente para que no pierdas tiempo y paciencia en buscarlo. Todo lo que emprendes, hazlo de manera organizada y metódica. Esfuérzate y concéntrate en lo que haces y no te distraigas con otros objetos y pensamientos. Un rabino fue a visitar a su hijo que estudiaba en una yeshiva. Fue directamente a su dormitorio, encontró en su cama su vestimenta y sus efectos personales estaban guardados cuidadosamente, cada cual en su lugar. Al retirarse, le preguntó el Rosh Yeshiva: ¿no va a ver su hijo ya que vino hasta aquí? No hace falta, contestó el padre. Si hay orden en su cuarto, también debe haberlo en su cabeza. Modestia. Para ser humilde y evitar la arrogancia, intenta aprender de otra persona. Te percatarás que toda persona posee conocimiento y virtudes que tú no tienes. Reconoce tus limitaciones y menosprecies las buenas calidades de tus compañeros. Nadie puede vangloriarse de ser lo más grande que hay. Moshe, el máximo profeta, fue una persona la más humilde de la historia. Abate tu soberbia aquí para no que seamos humillados en el más allá. Rectitud. Ten en cuenta la enseñanza de Hillel. Aquello que te es odiado a ti, no hagas a tu compañero. Si deseas ser justo con los semejantes, comienza cediendo y renunciando. Pronto te percatarás que la felicidad eterna proviene no de recibir, sino de entregar, no de engañar, no engañando, sino brindándose. En no la búsqueda de placeres, sino deleitando a los demás y siendo generoso y no envidioso.
Quienes aman y practican la justicia son rectos y su conciencia está limpia. A efectos de ser apto para un cargo rabínico o liderazgo, la persona debe ser capaz de cumplir la mitzvah. No temerás a ninguna persona. Todo placer contiene en un elemento de tristeza. Ah. Entonces, no temerás a ninguna persona. Una marca de un israelí o de un israelita, mejor dicho, porque siempre estamos mirando a israelitas como ejemplo. Para ser israelita es no temerle a nadie. No significa no respetar, donde el respeto debería ser demostrado, sino es como tener temor, porque nosotros tememos a Dios. Si alguien dice que te va a matar, bueno, buena suerte. Baruch Hashem. Baruch Hashem y buena suerte. Y buena suerte. Si alguien te amenaza, por ejemplo, la ex dueña de la casa, que decía que por los problemas que he encontrado, que la estaba estafando y que me iba a denunciar, yo le dije, tú tienes el poder que me vas a denunciar. ¿Por qué? Porque sé que tengo temer a Hashem. Tengo temer a Hashem para que solucione mis problemas y que pague y que yo puedo pagar mis deudas. Sin Hashem no puedo hacer promesas de cuándo voy a pagar tal cosa. No puedo decir, bueno, voy a llegar a este monto este mes. No sé. Todo depende de Hashem. Así que me amenace por lo cuanto que quiere. La única persona buena que temo, suerte. y buena suerte. La única persona que temo es Hashem, que es Él que me va a ayudar a solucionar el problema de mi reputación. ¿Se entiende? Sí. Porque no tengo nombre propio. Estoy bajo la protección de Hashem. Cuando Hashem dice, ok, ahora es tiempo para redimirte, aquí están los dólares, vete a pagar esto, esto y esa, y lo haré. Siempre las cosas que me ha pasado este año hasta ahora van mano a mano con la Torah que estoy estudiando, porque sin práctica no se aprende lo estudiado. Y lo mismo, si conozco a algún judío que está endeudado y yo tengo pesitos, le tengo que pagar para que salga de su deuda. Son cosas que aprendemos por hacer. 12, austeridad. Hay muchas personas que a pesar de tener suficiente y ser ricos, son envidiosos con los demás. Esta clase de gente es desafortunadamente y nunca es desafortunada y nunca será feliz. Es siempre bueno seguir la enseñanza de Ben Zomá, quien es acaudalado, aquel que se alegra con su porción. Exacto. Volviendo a mi ejemplo con la ex dueña, le ofrecí tal monto como alquiler. Sí. $500 tengo. ¿Por qué? Porque tengo que guardar mi salud, tengo que hacer esto, pero no tengo por dónde ir. Y se aprovechó de eso y me dijo nada menos, no puedo aceptar nada menos de 600, por eso me sube a $700. Literalmente todo lo que ganaba. Y entre cambiar de cuentas, transfiriendo plata, se achica la plata y nunca llega en su cantidad. Y comencé a perder clientes en el proceso. Cuando llegaba el último mes que pagar, clientes me dijeron, me doy de baja, me voy. Y no la pude pagar, la pagué a mitad. Y ahora tengo que pagarle el resto de la deuda, pero eso también depende en la providencia de ¿quién? De Hashem. Porque no fue justo que un hijo de Israel pague todo a un no israelita y volver a un no israelita y rogarle para que le pague su medicamento. Yo fui a pedirle que me pague mi
medicamentos, porque le entregaba todo lo que tenía, me robó en otras palabras. En esa situación sí, quiero recuperar mi reputación, pero como decía Hazal, dependemos en quién, en Hashem. Solo Él puede encargar de eso. Así que sufrí, ahora ella está sufriendo y esto está fuera de mis manos. Pero ojalá un día puedo estar al día con esa situación. Austeridad, no emplees el dinero sino para hacer el bien, para ti y para los demás. No malgastes aquello que tiene valor. El tzadik vigila su dinero cuidadosamente, pues le es preciado y kosher. Dinero kosher es aquel que fue ganado honestamente. La persona prudente es práctica en lo económico, pero no es avara. El dinero es un medio para su objeto. No lo ames como fin de sí mismo. Dice aquí, sabroso es el hombre, el pan habido con engaño, mas después se llenará la boca con cascajo. Volviendo a mi situación, ¿qué decía ahí? Apreciar tu dinero. Esa mujer, esa ex dueña, puso Ain Ra, el mal ojo, sobre mi sueldo. Así que no me fueron bien las cosas en mi trabajo por el mal ojo. Y tenía que salir de ahí para recuperar mi sueldo y que mi sueldo sea kasher antes de poder pagar el resto de la deuda. Porque con el mal ojo puesto se me perdía el dinero, así en las manos. Y dice aquí Hazal que tenemos que ser cuidadoso de su dinero. Por eso siempre te digo, aun cuando tienes que hacer algo importante, que guardes algo por ti mismo. ¿Cuántas veces te he dicho? Sí, sí. Exacto. Y es algo que debo seguir para mí. Nos está prohibido vaciar nuestro bolso por causa de necesidad. Y si vamos a gastar lo último que tenemos, que sea para los pobres y no para nosotros. Así que siempre tenemos que tener algo de nuestro dinero en el bolso. Estás por perder tu casa porque no consigues pagar la mensualidad de ¿cómo se llama? El contrato que tuviste con el banco. Te van a sacar la casa, no gastes tu último dinero. ¿Por qué? Porque tienes cosas santas que hacer. Velas para Shabbat, comida para Shabbat, vino para Shabbat. No tener afecta tu cumplimiento con los mitzvot. Sí. Así que siempre recibas dinero, esto para guardar sí o sí, esto para pagar esto y eso. Si tus creditores no te quieren esperar para que pagues todo, que se van a la pipip, porque ese dinero es kasher. Tú no estás engañando a tu creditor cuando dices tengo esto, porque ellos no tienen derecho de mirar por dentro de tu bolso, porque por hacer eso ponen Ain Ra. A mí me han puesto Ain Ra. Ahora estoy luchando de recuperar mi trabajo y quitarme de esa Ain Ra. El silencio. Muchas personas entran en conflicto por decir cosas que no se deben. Por lo tanto, antes de abrir la boca, piense primero y luego ábrela. Toma conciencia de aquello que estás por decir. Pregúntate, ¿aquello que estoy por decir traerá beneficio alguno a mí o a otros? Si la respuesta es no, si no estás seguro, es preferible el silencio. Caso en punto, tuvimos una situación que no voy a mencionar. Quise callarse y no
subir o crear problemas porque no me gusta el conflicto y Hashem se encargó de eso silenciosamente. Mejor permanecer callado que lamentarse. El ser humano posee numerosas pasiones. Uno de sus rasgos más poderosos y únicos es su facultad de hablar. Hay personas que desarrollan una pasión por hablar mucho, responder mal, emplear un idioma perverso e insultar hiriendo los sentimientos ajenos. Si deseas ser sabio, aprende a manejar los silencios. La costumbre del mundo es que quien habla no hace obra y quien hace obra no habla. Más fácil es retractamente de lo que no dije que de lo que sí dije. Una de las razones para las cuales fui odiado también por parte de mi familia es me mantuve siempre en mi cuarto para evitar la shonara, hablar sobre otras personas, para evitar la negatividad, porque hay una parte de la familia que le gusta quejarse. Se levanta por la mañana para quejarse y se quejará hasta ir a dormir. ¿Cuánta energía negativa deja eso en la casa? ¿Cuántas cosas dañosas causa eso? Sí. Sí, yo también me encerraba, para evitar eso. En tu casita, Ajá. Sí, sí. a veces hay que hacer eso para cuidar el alma. Sí. No sé qué piensas, para mí huele a espagueti y algo. Antes Hagan de... espagueti, ¿no? Sí. No sé con qué. A las 30, a la 1:30 voy a... ¿Tenés clase? Sí, tengo que enseñar a mi Ok. hermana. ¿Querés cocinamos un espagueti? No sé, espaguetis. Sí, voy a enseñar a mi hermana y después a las 2:30, 3 volvemos a seguir con otro tema. Bueno, Pero tenemos 25 minutos. Antes de iniciar la lectura de las Mishnayot, porque vamos a enfocarnos más a las Mishnayot y la vamos a estudiar con partes. No va a ser un estudio rápido, vamos a enfocarnos en las letras hebraicas y entender qué nos estaban enseñando los Tanaín, porque aprendimos el otro día que los Tanaín eran cabalistas. Tenían el espíritu de profecía, que el Talmud es profético también. Antes de iniciar la lectura de las Mishnayot, se acostumbra a leer el siguiente versículo. Todo Israel tiene parte en el mundo venidero, pues fue dicho, tu pueblo, todos juntos, y heredarán eternamente la tierra, son ramas de mi plantación y la obra de mis manos para glorificarse. Para tener esto en mano para futuros estudios. Quiero guardar esto primero. ¿Te está sirviendo el estudio? sí, estuvo tremendo. Porque, Mirá, imagínate que había empezado a anotar y después no noté más. bueno, Así que sí. muy bien. sí, ¿por qué te pregunto que habías aprendido algo? De Porque, hecho, sí, me recuerda cosas que venía haciendo sin saber que estaban ahí sí, y otras cosas que debo hacer. Aprendí, entonces. muy bien. Porque recuperar la cultura que nos corresponde es entender las Mishnayot. Antes de ir a la Talmud, que es comentario y enseñanza y bla, 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 sin entender las Mishnayot no podremos entender cuál es nuestra cultura verdadera. El alma igual te hace
cumplir algunas sin saber que estás cumpliendo. Sí, Eso me di cuenta. Había exacto, cosas ahí escritas que yo venía haciendo, pero no sabía que estaban escritas. Ahí exacto. Hashem siempre enseña, enseña, sí. sí, y guía. La Mishnah, Moshe recibió la Torah en el Sinaí y se la transmitió a Yehoshua. Entonces hay que saber esto. Moshe recibió la Torah en Sinaí y se lo transmitió a Yehoshua. Yehoshua le transmitió a los ancianos a los profetas. Los ancianos de Israel son los príncipes de las casas de Israel. Y los ancianos a los profetas. Los profetas, ¿quiénes son? Mayormente son Leviim. Y los profetas lo transmitieron a los miembros de gran asamblea, los 72. Sí. Ellos dijeron 3 cosas. Sean cautos en el juicio, formen muchos discípulos y hagan un cerco a la Torah. Importantísimo esto. ¿Cuántas otras leyes le agregaron a la Torah los ancianos, los 72? Casi 6,000 mitzvot nuevos. ¿Por qué tantas mitzvot nuevas? Son cercos Claro. alrededor de la Torah. No hagas esto para luego no amenazar tal mitzvot. No es que Dios dijo que no mezclas, que no comas una hamburguesa. Hashem no dijo que no mezcles leche con queso o leche con carne. Dijo, no seas como las otras naciones que hierven carne en la leche. Entonces, para evitar cocinar las dos cosas, mejor separarlas para que nunca se crucen caminos. Así que cuando nos dicen los rabinos hay que tener una heladera aparte, hay que tener un microondas para carne y para todo separado, no es porque nos quieren complicar la vida. Es un cerco. Mishnah 2. Shimón el justo era de los últimos miembros de la gran asamblea. Shimón el justo es Shimón HaTzadik. Él solía decir, sobre 3 cosas el mundo se sostiene: por la Torah, por el servicio divino, que es rezos, por los actos de benevolencia, que es Gamilut Hasadim, actos de bondad. 3 cosas: Torah, rezos y hacer actos de bondad. La Mishnah 3 dice, Antignos, hombre de la ciudad de Sojo, recibió la tradición de Shimón el justo. Él solía decir, no sean como los siervos que sirven sus amos para recibir un premio, sino sean siervos que sirven a sus amos con la intención de no recibir un premio. ¿A qué se estaba refiriendo Antignos? Y que el temor celestial impere sobre ustedes. Irat Shemaim. Cuando dice que no sirvamos para la recompensa, ¿a qué se está refiriendo? ¿Puedes adivinar? Que no hagamos el estudio o los rezos con la intención de después de recibir algo. Exacto. Que adoremos No hacerlo por interés, sino que hacerlo por amor. por amor. Que adoremos a Hashem porque es Hashem y lo amamos. Cumplimos con su mitzvot porque Él dijo. Simplemente. Yosei ben Yotzer, hombre de la ciudad de Tzeredá, Yosei ben Yohanan, hombre de Jerusalén, recibieron de ellos. Yosei ben Yotzer, hombre de la ciudad de Tzeredá, dice, que tu casa sea una casa de reunión para los sabios. Siéntate de sus pies y bebe con sed sus palabras. Así es. Yosei ben Yohanan,
hombre de Jerusalén. Bueno, en esta etapa no ha sido posible integrarme a ninguna comunidad judía por dos razones. Porque uno tiene que reiniciar su giur. El giur es muy caro, costoso en este momento. Para reiniciar mi giur en Sudáfrica, voy a gastar platita. Al mismo tiempo, no hay comunidad abierta judía en este momento. Después de octubre 7, todas las comunidades judías están cerradas. No aceptan nuevas personas. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué reunión voy a tener con sabios? Los sabios, los tzadikim, por YouTube y otros medios, están transmitiendo su Torah. Si no estoy estudiando Torah, enseñándola, estoy escuchando a los sabios. De esa manera lo consigo. Así que en tu trabajo me has dicho que es un poco difícil poner algo en tu oído, Sí. pero Bezrat Hashem, consigas un tipo micrófono de Bluetooth Ajá. sin Sin cable y lo metes ahí y escuchas Torah. Sí. Minja 5, Yosef ben Yohanan, hombre de Jerusalén, dice que tu casa esté abierta de par en par, que los pobres sean parte de tu casa y no converses demasiado con la mujer. Esto no significa que deja a cualquiera entrar en tu casa. No. Los pobres de Israel. ¿Me entiendes? Ajá. Porque si traes a un pobre ahí, va a traer sus cosas y su corazón no circuncidado a tu casa. Y si es criminal, ¿qué vas a hacer? No se trata de eso, trata de pobres de Israel. A los pobres del mundo, sí, puedes darle para comer. Es parte de tu Kamelut Hasadi. Que tu casa esté abierta y aún entre los judíos tienes que elegir quién. No dice que deja a cualquiera, no, elige bien, pero que sí tu casa sea abierta. Primero asegura que tu mujer va a estar protegida, tus hijos, nadie va a abusar de ellos. Y después dejar gente que tú conoces bien, que entran a su casa. Esto fue dicho con respecto a su esposa, que no hables demasiado o no converses demasiado con la mujer. ¿Por qué no conversar tanto con la mujer? Esto fue dicho con respecto a su esposa, mucho más, si se trata de una esposa de su prójimo. Sobre esto dijeron los sabios, todo el que conversa demasiado con la mujer se acarrea el mal a sí mismo. Suspende sus estudios de la Torah y finalmente se hará merecedor de Gehinnom. Ahora que hemos elegido la Torah, ¿ok? Sí. Tenemos la responsabilidad de cumplir con cada mitzvah, porque nadie miente a Hashem. Nadie dice, quiero caminar en tus caminos y después, hoy no puedo. La misma responsabilidad que tiene el judío tenemos nosotros también. Sí. Así que, ¿por qué no conversar tanto con la mujer? Porque tu mujer habla más que tú, por naturaleza, tiene más palabras. Así que tú vas a hablar mucho sobre sus asuntos, pasan horas. Si pasa una hora hablando y no nada de estudio de Torah, hay algo malo en esa relación. Entonces, si, claro, vas a tener tiempo aparte, si tu día tiene 10 horas hábiles, la mayoría, 2/3 de tu día es Torah. Algunas horas para tu trabajo y el resto de las horas das a tu mujer porque necesita conversar contigo. Si ella quiere hablar 2 horas, déjale hablar contigo 2 horas porque has satisfecho primero la mitzvah de estudiar Torah. Pero si vas a comenzar hablando con ella y no estudiar la Torah, los dos tienen problemas. La Mishnah 6. Yehoshua ben Parajia y Natai Havergeli recibieron de ellos Yehoshua ben Parajia. Dice, procúrate un maestro y adquiere un amigo. Así que
para cada judío, procurar un maestro, adquirir un amigo y juzgar toda persona de manera favorable. Como veis, hemos empezado ahora a estudiar, ¿qué cosa? La ética, la Mishnah. Estamos empezando la Mishnah. Por eso cuando vayas a la yeshiva no te dan brajot inmediatamente, te dan Pirkei Avot primero para que tengas una idea de qué se trata la Mishnah y después van a los Sedarim. Mishnah 7 dice, Natai Haarev. Para explicar, Mishnah es ley, no hay manera de no cumplir con ella, es ley. Nitai Harveli dice, aléjate de un mal vecino, no te ligues con los malvados y no abandones la creencia en la retribución divina. No abandones la creencia. Aléjate, dice la ley, de un mal vecino. No ligues, no te ligues con malvados. Sean judíos, ¿eh? Esto se trata de judíos, esto no se trata de no judíos. La Mishnah asume que tú estás aprendiendo sobre la comunidad judía. Mishnah 8. Yehuda ben Tabai y Shimon ben Shattach recibió en la tradición de ellos. Yehuda ben Tabai dice, ¿has visto la secuencia de la tradición? Desde Shimon a Tzadik se va a los siguientes rabinos. Sí. En progresión. Así que es una transmisión de un rabino a otro. Cuando nosotros nos formamos como rabinos en el futuro, recibiremos simjá, la tradición que venía pasado rabino a rabino y la simjá, ordenación que fue pasado rabino a rabino. Así que Yehuda ben Tabai y Shimon ben Shattach revisió la tradición de ellos. Yehuda ben Tabai dice, no te hiergas con abogado. Yergar es como, ¿qué quiere decir yergar? No te hiergues como abogado. A ver, ¿qué quiere decir este verbo? No te levantes o no actúes. No te hiergas como abogado cuando ambas partes del juicio estén antes de ti, que sean ante tus ojos como culpables y cuando salgan de tu presencia, que sean antes de tus ojos inocentes. ¿Se entiende? Sí. Eso evita ¿qué cosa? Pues han atacado tu veredicto. Shimon ben Shattach dice, indaga mucho a los testigos, mas ten cuidado con tus palabras. No sean cosas que por medio de ellas los incites a mentir. Shemaya y Abtalión recibieron la tradición de ellos. Shemaya dice, ama el trabajo, odia de tentar el poder y no te arrimes al gobierno. De tentar significa en español dice retener o ejercer un poder o cargo público. Entonces, aquí dice odia
tomar un cargo público y no te arrimes al gobierno. Abtalión dice, sabios cuiden sus palabras. Hay que pensar antes de hablar. Sabios cuiden sus palabras, también cumplen sus palabras. No hablan solamente por hablar. Pues tal vez recaiga sobre ustedes la pena del exilio y sean exiliados a lugares de aguas malas y beberán vuestros alumnos. Los que vean en pos de ustedes y morirán, de esta manera será profanado el nombre de Hashem. Por eso digo, hay que estudiar esto en hebreo, que lo vamos a hacer para aplicar partes, porque cuando dice que los sabios cuidan sus palabras, pues tal vez recaiga sobre ustedes la pena de exilio, significa que ahora van a ser removidos de la tierra de la Torah y beberán vuestros alumnos de malas aguas, que significa que en su alrededor va a influir la Torah o diluir la Torah que aprendan. Por ejemplo, hoy día las malas aguas del mundo occidental han dado luz a las denominaciones liberales y del libertinaje judía. Es decir, y también hasta la ortodoxia fue contaminado por eso. La ortodoxia americana no es la ortodoxia que existe en Israel, por la influencia, porque el occidental ha aprendido filosofía y otras cosas, las malas aguas, y quiere interpretar el judaísmo de nuestros padres según la vista occidental. Y ya no es judaísmo cuando haces eso. Mejor dejar el judaísmo y conviértete en un cristiano o un musulmán. Porque una vez que cambias esto de Hazal, se te acabó el judaísmo. Y morirán, es una muerte espiritual. Y de esta manera será profanado el nombre de la Hashem. Es Hilul Hashem, diluir el judaísmo con otras tradiciones que no son hebreas. Hillel y Shammai recibieron la tradición de ellos. Hillel dice, sé de los discípulos de Aharón, ama la paz y persigue la paz, ama las criaturas y acércalas a la Torah. Muy interesante esto. Una de las razones para las cuales yo no... A chequear esto primero. Ching, ching. Una de las razones para la cual no pasé mucho tiempo con mi demografía fue porque no me aportaron cosas buenas. Y hubo mucho abuso social, falta de respeto, cosas que no quería en mi vida. Hasta hoy, la mayoría de esa cultura rechazo sin, ¿cómo decir? Sin ningún problema. Pero veo que en esa cultura están mis israelíes, mis hermanos israelíes o israelitas, están atrapados también en esa cultura. Por eso mi hermana y yo comenzamos a estudiar en nuestra lengua materna para los que tienen oídos, para que escuchen y qué cosa, que empiecen su teshuvá como nosotros fuimos afortunados por tener la Shejina, iniciar nuestra teshuvá. Así que es como las personas que nunca te amaron, les extiendas una mano de amor, un grado de amor por abrir el camino para con la teshuva. Es lo único que puedo hacer con ellos, en lo más cerca puedo estar de esa cultura que, por supuesto, dicen que es mía, que yo sé no es mía. Yo nací en esa cultura, pero para no odiar el lugar donde uno proviene. ¿Entiendes? Así que lo único amoroso que puedo hacer es abrir la Torah en el lenguaje que ellos entiendan. Hasta ahora rechazan la Torah con una ferocidad que no te puedo explicar. Al menos están escuchando. El Hillel solía decir, aquel que asciende para ocupar un cargo importante
desciende la estima de su nombre ante la gente. Alguien o aquel que asciende para ocupar un cargo importante. Desciende la estima de su nombre. Wow. Quien no aumenta su estudio y conocimiento de la Torá se pierde, y aquel que no estudia nada de Torá compromete su existencia. ¿Qué quiere decir compromete su existencia? Yo sé que dice, pero ¿cómo se compromete su existencia? Cuando lo estudiamos en hebreo en el futuro sabremos con más claridad. Quien se aprovecha de la corona de la Torá pierde su mundo venidero. Quien se aprovecha de la corona de la Torá De pierde. Keter. Quien se aprovecha del conocimiento de Keter y lo usa mal, Sí, no hay exactamente. mundo venidero. ¿Qué religión hizo eso? ¿Qué dos religiones hicieron eso? Mishnah 14. Hillel solía decir, si yo no estoy para mí, ¿quién lo hará? Y si solo estoy para mí, ¿qué soy? Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Se entendió? Sí. Aquí una situación, una comunidad judía, estamos compartiendo recursos, pero en compartir recursos, si no recibo beneficio, ¿quién va a estar para mí? Pero al mismo tiempo, si no comparto lo que tengo con el resto de mis hermanos, ¿qué soy? Un equilibrio es necesario. Que sí, contribuyo, pero que no sea que no reciba nada de beneficio de esto. Pero si me meto en la situación, en la comunidad para beneficiarse de otros, al mismo tiempo, no estoy siendo el mejor ejemplo. Por siempre te digo, aunque tú estás tranquilo, lo que tú haces, siempre vocalizo mi apreciación. ¿Por qué? Si no recibas beneficio de lo que estás haciendo todos los días, ¿quién va a estar por ti? Y si lo hagas solamente para ti y te olvidas de tus hermanos, ¿qué serás? Muy profundo, Sí. muy profundo el pensamiento. Si no estoy para mí, no olvides de ti mismo. Al mismo tiempo, no serás para ti mismo. Claro, no hay que ir a un extremo. Exacto. Shammai responde y dice, hazte un tiempo fijo para estudiar la Torah. Mi hermana está. Tenemos que dejar aquí porque... Bueno, seguimos en la próxima porque está buenísimo esto. Sí, después de haber enseñado a mi hermana, los dos seguimos. ¿Seguimos con esto? Sí, Ok. sí, seguimos. Porque está buenísimo. Sí, seguimos con Pirkei Avot porque esta semana tenemos que arrancar el estudio con partes de Mishnayot. Baruch Hashem Adonai Leolam Moed. Amén.